vamos a ello. Hay muchas dudas sobre la doxipep y yo quería hacer un poquito de resumen para lo que es la comunidad y que entiendan un poquito la doxipep. Vais a ver que mi posicionamiento es muy a favor. Creo que, bueno, ahora hay muchas dudas, hay mucha controversia, pero que la mayoría del sistema sanitario se está posicionando como con demasiado miedo, con en contra. Entonces, pues bueno, que haya alguna voz de vez en cuando en el sistema sanitario que sea a favor ya está bien. Encontré esta foto en Google que me ha parecido maravillosa, es como darle un raquetazo a las ITS y que se vayan. Pues a lo mejor con la doxipep lo conseguimos. Tal y como lo he hecho, es un poco una introduccción muy cortita y luego ir haciendo preguntas que voy contestando con la evidencia científica que tenemos. No me invento nada. Esto no es nada nuevo, lo conocemos todas, ¿no? Cómo las ITS están aumentando. A ver si va el ratón. Bueno, pero lo veis ahí en la gráfica que están aumentando y esos datos son aquí de España, pero incluso el CDC dio del año pasado unos datos muy interesantes, que era que en un año había aumentado la ratio de gonorrea un 50%, es como una barbaridad, ¿no? Y vemos que la mayoría de ITS se concentran sobre todo en las personas asignadas hombre al nacer, y excepto la clamidia que va un poco más o menos a la par, pero sobre todo en especial en ciertas poblaciones, como es la población GBH-SH, hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Entonces queda bastante claro que tenemos una población concreta que tiene una alta tasa de infecciones donde podemos, ¿no?, hacer ahí alguna intervención que podría ser útil, sin dejar de atender al resto de poblaciones que también pueden estar afectadas. Y además, bueno, que también decir que las ITS, aunque vemos que es un problema de salud pública y siempre se ha dicho así, también tenemos que reflejarlo, lo decía en las jornadas de políticas maricas de Achagaya, como también un reflejo de que vivimos en una sociedad más libre, que tiene más derechos y que, bueno, pues practicamos sexo de forma más justa y más libre, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué estrategias tenemos hasta ahora para prevenir las ITS, ¿no? Realmente, ¿con qué contamos? Contamos con muy poquitas. Tendríamos las estrategias primarias, que es antes de tener la ITS, cómo podemos evitarla, y en este sentido podríamos ver cómo está el método Barrera. Lo pongo en interrogantes, porque si bien el método Barrera, que es el preservativo, es muy eficaz a la hora de prevenir aquellas infecciones y otras circunstancias que se transmiten por sexo vaginal y o anal, no lo es tanto para otras como es pues, la transmisión oral, la transmisión por beso negro, la transmisión por masturbación, contacto piel con piel. ¿Qué previene el condón realmente? VIH, hepatitis C y gestación. Es verdad que puede ayudar a reducir otras ITS como las bacterianas, pero no es 100% eficaz, por eso lo pongo entre comillas. Respecto a vacunas, tenemos vacunas que previenen ITS, pero por ejemplo las bacterianas que seguimos estamos muy lejos de conseguir vacunas, tanto para sífilis como para clamidia. Hay algunos estudios sobre utilizar la vacuna antimeningocócica para gonorrea, pero la verdad es que lo que han demostrado es una eficacia del 50-60% y el problema es que es transitoria, dura de 2 a 3 años, es el problema que tiene, si no estaría bastante bien. Y luego estarían las estrategias conductuales, que las pongo en naranja, pero las debería poner en rojo. Tenemos derecho a practicar sexo como nos dé la gana y no nos deberían de decir que la monogamia es la mejor manera para prevenir ITS. Ya lo sabemos, pero a lo mejor no es lo que nos apetece, ¿no? Luego estaría la prevención secundaria, que es, una vez tenemos ITS, cómo prevenir pues, esta transmisión a otras personas. Estaría hacerse los cribados, que sabemos que si tenemos múltiples parejas están recomendados al menos cada 3-6 meses, especialmente en algunas poblaciones, por ejemplo, usuarios de Chemsex, hacerlo cada 3 meses. El estudio de contactos, que es también pues, un problema que tenemos todavía a día de hoy por culpa del estigma, que cuando uno tiene una ITS lo que tiene que hacer es contarlo, ¿no?, a las parejas que ha tenido, pero ya sabemos cómo pueden reaccionar estas parejas, qué problemas podemos tener, ¿no? Todavía falta mucho para luchar para poder hacer un buen estudio de contactos. Y la PrEP siempre ha estado en duda como si era una prevención, la PrEP para el VIH, si era una prevención o no de las ITS. Y la verdad es que la mayoría de estudios lo que dicen es que la PrEP no aumenta las ITS. Las ITS ya están altas y, de hecho, pues lo que yo decía, si el preservativo no previene eficazmente la transmisión oral, ni la masturbación, ni otras, lo que se ha demostrado es que aún disminuyendo el uso del preservativo, las ITS más o menos se mantienen porque ya estaban. Lo que permite la PrEP, y se ha demostrado en algún estudio, es que al hacer cribados cada 3 meses consigues atacar a lo que es el reservorio, las infecciones asintomáticas y evitar que hayan transmisiones. Entonces, ¿qué es la doxipep realmente? La doxipep, igual que habéis dicho antes, que me ha parecido muy certero, es un programa, no va a ser una pastilla. No es como la PrEP, no es una pastilla, es un programa biopsicosocial, donde se hace asesoramiento, donde se hacen cribados, donde se ponen vacunas al día. La doxipep entraría dentro de este tipo de programas. Tendría que tener una atención, no solo dar las pastillas. En este sentido vamos tarde, porque como hay mucho miedo y mucho freno en el sistema sanitario a dar la doxipep, pues la gente no es tonta.
Y la gente, si ya ha leído los ensayos clínicos y ya se lo sabe, pues va a conseguir la doxiciclina por ahí y lo que va a hacer no es doxipep, va a hacer antibiótico después del sexo, sin el asesoramiento, sin la ayuda. Entonces, realmente no tiene mucho sentido ponerle freno a esto. ¿Cómo funciona? Lo que es la medida farmacológica, sobre todo, es tomar 2 comprimidos de 100 miligramos, que es de lo que habitualmente hay doxiciclina en España, entre 24 y 72 horas después del sexo. Lo que recomienda uno de los estudios es hacer, por ejemplo, 3 días y contar pues lunes, miércoles o sábado y ver si has tenido relaciones en las últimas 72 horas y tomarte las 2 pastillas. De esta manera no tomas tanto antibiótico. Y una de las dudas que había, porque se puso el grito en el cielo, era ¿pero cómo vamos a dar antibiótico porque practiquen sexo? Volvemos a tener las mismas fases que pasamos con la PrEP, pero las mismas. El antibiótico después del sexo, claro, bueno, pues una noticia que os digo, el antibiótico para el sexo se lleva recetando desde hace muchísimo tiempo para prevenir la infección urinaria. La profilaxis antibiótica poscoital, tenéis ahí los antibióticos que se utiliza en personas con vagina para prevenir las cistitis que suelen aparecer por el coito, ¿no? Por el sexo. Además, la doxiciclina no sería la primera vez que se utiliza para prevenir una infección, porque es la que se utiliza muchas veces para prevenir la malaria, cuando se va a una zona endémica de viaje. Y además está aquí, detrás de mí, la doxiciclina se utiliza muchísimo en dermatología, pero como churros. Se da para un montón de entidades, como por el acné, la rosácea, la hidradenitis. O sea, mucha gente da doxiciclina a personas sanas ya y nadie pone el grito en el cielo por esto. Es verdad, hablaremos mucho de resistencias. ¿Pueden aumentar las resistencias? Mira, una de las cosas, luego hablaremos de lo que es la doxipep, pero para que nos pongamos un poco en situación. En las personas que tenemos múltiples ITS, sobre todo pues en GVH-SH, lo que se ha visto es que ya hay un aumento de resistencias, porque el hecho de tener múltiples ITS lo que provoca es que recibas múltiples dosis de antibiótico y esto pues aumenta las resistencias de tu flora. Este estudio es muy sencillito, simplemente comparaba la cantidad de antibiótico que reciben diferentes poblaciones. HSH en PrEP, HSH que no están en PrEP, HSH con VIH y luego población cis-hetero. Y lo que ven es que tomaban muchísimo más antibiótico, pues por ejemplo la gente de PrEP había tomado en los últimos 6 meses un 40% había tomado algún antibiótico, comparado con un 10-15% en población cis-hetero, ¿vale? Y lo que se traducía a esto es que evidentemente en algunas bacterias pues se veía un aumento de resistencias. Quizá el hecho de dar antibiótico como prevención puede llegar a hacer incluso que tomemos menos antibióticos, solo con las pastillas que tomemos como prevención. Y puede incluso que no altere tanto estas resistencias, pero esto es una teoría. ¿Es nueva la doxipep? ¿La conocemos nueva? Pues no. La verdad es que la doxipep está demostrada, ¿no? Pero bueno, estaba ya como explorada en 2015. En un grupo liderado por Boland hizo un estudio que era muy pequeñito, en 30 personas. Los estudios de 30 personas no suelen dar una gran significancia, no pueden tener peso, ¿vale? Pero en este estudio lo que hicieron fue, en población con VIH, HSH, que había tenido 2 sífilis antes, aleatorizar a 2 ramas que ahora luego si queréis discutimos si son éticas o no, pero a mí me hicieron mucha gracia. A unas personas les daban doxiciclina una vez al día durante todo el periodo y a las otras personas les hacían lo que se conoce como contingency management, que era que los veían a todos cada 3 meses, a la rama que no tenía fármacos, si no tenía ITS, les daban un incentivo económico. Si llegaban a la segunda visita, todos cobraban 25 euros por las molestias. Pero si los que no tomaban antibiótico llegaban a la segunda visita sin ITS, tenían 50 libras o lo que fuera, no me acuerdo dónde se hizo, 50 dólares. A la tercera 75 y a la cuarta 100. ¿no? Entonces era como un incentivo para modificar la conducta, lo cual aún pone más en esfuerzo a la doxiciclina para demostrar su eficacia, porque estás modificando solo la conducta de una rama, ¿no? Pues a pesar de eso, y con una N, con un tamaño muestral tan pequeño, se consiguió una reducción del 70% de cualquier ITS con significancia estadística. Eso quiere decir que ese 73% no es debido al azar, es que realmente es por la doxiciclina. En cambio, no se pudo demostrar, pero sí que se vio una reducción del 90% en sífilis y del 80% en clamidia gonorrea, aunque no se puede descartar que no fuera por el azar, porque el tamaño muestral era muy pequeño. Pero bueno, ya se daban los primeros pasos en 2015. ¿Es eficaz? Vienen en 2023, que es cuando hace todo el boom, los nuevos ensayos clínicos que han salido, que son 2, el de Luedtke-Meyer y el de Molina. El de Luedtke-Meyer es un estudio muy potente realizado en Estados Unidos, en San Francisco, con un tamaño muestral, como podéis ver ya, de 500 personas, bastante importante, en el que se hace doxipep tal y como la conocemos y se explora tanto en población en PrEP como en población con VIH. En la población con VIH hacen 2 ramas, una rama toma esto y otra no, y van mirando las ITS a ver cómo van.
En la población con VIH vieron una reducción del 60% de las ITS en global, pero es que además vieron un 80% en las de sífilis, y perdón que me he equivocado, la PSA es menor de 0,05, es significativo, y una reducción de clamidia del 74%. Lo que no ven eficacia, gran eficacia, aunque sí que ven un poco, es en la gonorrea. Luego explicaremos por qué. Y los datos, eso era en VIH, en PrEP aún son más llamativos. Llegamos a tasas casi del 90% de reducción de sífilis y clamidia, no tan intenso en gonorrea. Además, lo que se vio es que la doxiciclina era segura, no hubo casi discontinuaciones, solo un 2% por algún efecto adverso, y que tampoco se tomaba tanta doxiciclina, porque la gente piensa, van a tomar doxiciclina todos los días, es que voy a tomar... No, realmente, para conseguir estas reducciones solo tomaban una dosis a la semana, no tomaban tanta, era una media de una dosis a la semana. Y fijaos, hay un dato estadístico que utilizamos en medicina, que es el número necesario a tratar. El número necesario a tratar quiere decir a cuántas personas le tengo que dar esta intervención para prevenir una ITS. Era de 5, es bajísimo. O sea, solo tengo que darle a 5 personas esto para poder prevenir una infección. O sea, que es bastante llamativo. Luego se hicieron en Francia otro estudio, que es el otro del de Molina, que hacía dos ramas diferentes. A uno le daban doxipep y a otros no, pero es que además intentaban mirar lo que os había comentado de la vacuna antimeningocócica para gonorrea. En este estudio os traigo la parte de doxipep, la parte de la meningocócica no se vieron eficacias, ¿vale? No funcionó, pero en la de doxipep veis otra vez lo mismo. Esto es en PrEP porque Molina trabaja sobre todo en PrEP y era una reducción del 80% de cualquier ITS, de sífilis y un 86% de clamidia, efectos pues muy potentes en cuanto a la eficacia que tiene. En gonorrea, en cambio, como veis, pues tan solo un 33%. Y otra vez lo mismo, no había casi efectos adversos y la mediana era de una vez por semana la toma, o sea que tampoco tomaban tanto antibiótico. El último estudio, por una pregunta que se hizo, que fue, ¿y las personas que tienen vagina pueden tomar la doxipep? ¿Funciona? ¿No? Se hizo un estudio en Kenia en el que no se llegó a demostrar la eficacia. Esto, la verdad es que fue porque no hubo adherencia al fármaco. Aunque reportaban una adherencia de una vez a la semana, allí se hicieron concentraciones en el pelo de ver si había fármaco y vieron que tan solo un 30% tenían. ¿Vale? Entonces, no, realmente lo que no se vio es que no se tomaba, que es lo que pasó también un poco repitiendo todo lo que pasó con la PrEP. La PrEP al principio no se demostró en personas con vagina porque se hicieron los estudios en África y no había mucha adherencia, luego ya sí que se pudo demostrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si tomamos doxipep o si lo vamos a hacer? Lo primero, que nos la recete un médico, ¿vale? Para no hacerlo solo como una pastilla, sino como un programa. Pero tenemos que tener en cuenta que la doxipep es cáustica si nos tumbamos. Puede subir por el esófago y nos da reflujo. Entonces hay que estar sentado 1 hora, hora y media después de tomarla. Que en el caso de la gestación puede ser teratogénica. Es una molécula que puede producir retrasos del crecimiento. Entonces en el embarazo no se recomienda. Ahí habría que ver cómo, pues, a personas que tengan capacidad gestante y que quieran tomarla, habría que recomendar algún método anticonceptivo al respecto. Es fotosensible y es algo que me preocupa mucho. Te puedes quemar más fácil si la tomas. No debe ser muy llamativo porque si se utiliza para prevenir la malaria, que suele ser en zonas endémicas, que hace mucho sol, o se ha demostrado en San Francisco, que yo creo que hace sol, yo siempre les digo que no tomen el sol, pero bueno, pone eso, que es fotosensibilizante, o sea que en verano habrá que ver cómo se puede implementar esto. Y luego sí que tiene una interacción importante con el Rakutan, con la isotetrinoína, que puede producir hipertensión intracraneal, entonces ahí no está recomendada. Y la gran duda, ¿no? Las resistencias, si realmente se han visto resistencias. Esto es lo que está frenando todo el avance de la doxipep, porque todo el mundo está con mucho miedo, que puede producir resistencias, que esto no hay que hacerlo. Bueno, realmente los estudios son muy cortos en tiempo, no se puede saber porque llevan 1 año solo, o sea, los estudios en ensayos clínicos son de 1 año, pero la verdad es que no han visto grandes resistencias. Os traigo los dos, los de Luetkemeyer y de Molina. Se vio que había resistencia a gonorrea ya de base. La gonorrea ya es resistente a la doxiciclina, es una de las bacterias que más resistencias ha hecho durante todo su desarrollo y se vio que ya de base, y por eso no funciona la prevención, porque es resistente. Sí que es verdad que en el periodo de evolución se vio que aumentaba aún más la resistencia, pero bueno, de algo que ya no puedes utilizar tampoco creo que sea muy relevante. En cuanto a clamidia y a sífilis, es muy difícil demostrar resistencias porque no son cultivables, pero cuando se han hecho estudios genéticos de ver si habían genes de resistencia no se ha demostrado que aparecieran. La sífilis, pensar por ejemplo que es una bacteria que llevamos tratando años
con el primer antibiótico que se descubrió y no se ha vuelto resistente. No parece que tenga una gran capacidad para desarrollar resistencias. Y luego también preocupaba un poco qué pasaría con la flora, ¿no? Con bacterias como por ejemplo el MRSA, que en usuarios de Chemsex pueden dar problemas como no las celulitis. La verdad es que se vio que no aumentaba la cantidad de MRSA que podía, no seleccionaba esta bacteria. Sí que es verdad que lo veis ahí abajo en la de doxipep, sí que había un poquito de aumento de Staphylococcus aureus resistentes a doxiciclina, que es normal porque si tú das doxiciclina te baja, las bacterias que son sensibles se mueren y las que quedan son las resistentes y puedes seleccionar un poco esa resistencia. Ahí podría haber un poco de problema. Y en cuanto a otro tipo de bacterias resistentes que se llaman las de betalactamasas de espectro extendido, no se vio tampoco grandes diferencias. Lo que se vio, que es la gráfica de ahí, es que ya hay una alta prevalencia de estas bacterias, pues porque nos ponemos cada 2 por 3 ceftriaxonas por estas ITS, ¿no? En vida real, ¿hay datos? Pues ya empezaron a salir datos. Los ensayos clínicos son de hace un año. Pues este año en el CROI, en el congreso más importante que hay de VIH en el mundo, que es de Estados Unidos, se vieron datos de vida real en una clínica que es muy parecida a Drasanas en cuanto a números, aunque como podéis ver es mucho más bonita, porque está en San Francisco y allí pues debe haber dinero. Entonces, lo que se vio allí, lo que se hizo fue ofrecer la doxipep a todo el mundo que tuviera una ITS o que tuviera, ¿no?, pues, probabilidades de adquirirla. Y se comparaba la gente que la elegía con la que no y cómo evolucionaba esto. Y lo que vieron, como lo veis en la tabla, es que la gente que tomaba doxipep, en las dos franjas azules, la gente que tomaba doxipep tenía una incidencia mucho mayor que la gente que no. O sea, ya el propio usuario, las propias personas saben autoseleccionarse si quieren doxipep o no y se seleccionan a las personas que más ITS tienen. Y cuando la toman, como podéis ver, reducía pues, un 60% cualquier ITS, 67% clamidia, 80% sífilis. En gonorrea no vieron eficacia como ya sabíamos. Y nada, para acabar, que no sé si me he extendido, simplemente decir eso, que hemos visto que esta herramienta es útil, que previene la clamidia y la sífilis. En gonorrea no parece tener tanta eficacia, que se tolera muy bien, hay que tener cuidado con algunos efectos adversos que hay que tener en cuenta y que es verdad que hacen falta más estudios. De momento no se han visto resistencias, pero esto hay que continuar. No hay que frenarse. Yo creo que a veces el miedo viene un poco porque esto se relaciona con el sexo y en cuanto es algo que es para el sexo enseguida, uy, esto no, pero no hay que frenarlo, hay que motivar a hacer doxipep, yo creo, pero bajo estudios. Nosotros, por ejemplo, en Drasanas, a las personas que vamos a dar doxipep o que estamos dando, les ofrecemos estar en un estudio para poder monitorizar si hay resistencias o no y seguir vigilándolo. Y ya está.